Lista que ustedes quieren escuchar, lo que mejor explican el fútbol, el título del final de Martín Charquero. Merecido triunfo de Central, fue superior, Peñarol vuelve a decepcionar, un cúmulo de malas decisiones, con responsabilidad del técnico en el armado del equipo, también en el armado del plantel para este encuentro. Algunos jugadores que se dijo en la semana que iban a tomar descanso para prepararlos para más adelante. Bueno, a Peñarol hoy también le volvió a faltar plantel y le faltó banco para salir a levantar un rendimiento colectivo en el 11 inicial totalmente decepcionante. Yo creo que es un equipo que ha defraudado una vez más, que también seguramente se debe haber sorprendido por el nivel y por la propuesta de Central Español, un equipo que cuando recuperaba iba hacia adelante, no la aburría, no la dormía tocando hacia atrás, y que hoy se termina quedando con uno de los triunfos que los hinchas que están en el campus, capaz que es uno de los más importantes que han visto en estos últimos tiempos. Ya va a contar Gerardo cuánto hacía que Central no le ganaba a Peñarol, pero un golpe grande que se llevan los aurinegros en un fin de semana en el que no solamente desaprovechan el empate de Nacional, sino que aparte quedan abajo de los tricolores en este mano a mano. Vamos, Oscar, la gente te quiere escuchar, el título de Velo para todo el país. Bueno, una cosa es perder, hay partidos que se pueden perder hasta por casualidad. Dominaste, tuviste la pelota, tuviste las situaciones, tuviste profundidad y al rival en una te embocó. No es el caso. Central Español ganó bien el partido. Central Español dominó en los momentos que tenía que dominar, supo siempre cómo jugar el partido, soltándose más en el primer tiempo, conservando un poco más en el segundo, sabiendo administrar las distintas diferencias que tuvo en el marcador, con rendimientos individuales muy altos, pero con un plan colectivo del entrenador que lo encaró notable el juego y que supo cómo jugarlo. Peñarol, un equipo armado, bueno, lo hablamos a lo largo de la semana, de una manera sumamente extraña, con jugadores fuera de puesto, con futbolistas que evidentemente no iban a encontrar su mejor rendimiento en algunos lugares de la cancha. Peñarol además sin un colectivo que lo sacara adelante, con momentos en los que el plan no estaba claro, con un solo jugador que yo creo que fue el que mostró algo distinto, que fue el colombiano Angulo, y que se termina sacando solo del partido producto de haber quedado al límite con el tema de las tarjetas amarillas. El otro jugador, el que da la cara siempre, el que pide la pelota, el que las pelea todas y le queda una de dos o una de tres y la termina mandando a guardar, es Matías Arezzo. Muy poco lo de Peñarol, un banco totalmente diezmado, un equipo que es difícil de entender por qué se volcó hacia ese equipo el entrenador Diego Aguirre, que por supuesto tiene responsabilidad y marcada en estos primeros 3 puntos que pierde en el campeonato Apertura. Señoras, señores, ganó Central 2-1. Gerardo Franco, ponele números. Informa Barracas 5 Esquinas de Pando. Compra online en barracas5esquinas.com. Primero lo que mencionaban ustedes, la última vez que Central Español le había ganado a Peñarol data del 2007, 25 de abril, fue la fecha 12 del torneo Clausura. Ese día le ganó 2-1, con la particularidad de que Peñarol no hizo ningún gol, porque todos los goles lo hicieron jugadores del Palermitano, uno de ellos claramente en contra. La fecha deja la tabla de posiciones al cabo de estas dos presentaciones, más allá de que falta que se termine la jornada de mañana con 2 partidos, a Deportivo Maldonado, Central Español y Danubio con 6 puntos cada uno comandando la tabla. Debajo Nacional, Wanderers, Defensor Sporting tienen 4, Peñarol 3, al igual que Liverpool y el conjunto de Cerro Largo. También es justo decir que este conjunto de Central Español viene arrastrando una racha de 5 partidos oficiales sin perder, contando algunos de ellos en la segunda división. En la temporada pasada tiene 4 victorias y un empate. Presentamos con mucho gusto a la figura de la noche en Carve Deportiva, en las voces de Charquero y Velo. La figura de Carve Deportiva. La verdad que hacía tiempo que no veía un doble caño que fuera hecho para sacar ventaja en una jugada que termina con un gol. Para mí el partido que juega Camarda es muy bueno, pero ese plus lo logra en una jugada que termina marcando el juego. Bueno, está bien ponerlo como futbolista símbolo de lo que fue un triunfo, no sé si histórico, pero sí muy importante para Central Español, por esa jugada, por ese doble caño, algo que no se ve habitualmente en el fútbol uruguayo, y que termina además con una jugada que pone el segundo, en definitiva, el del triunfo. Así que está bien, Camarda como figura de este encuentro. La figura de Carve Deportiva.
Señoras, señores, quedarán con el trabajo de notas de Wilson Méndez y de Cristian Panzardo. El comentario de Martín Charquero y Oscar Velo. Ha sido un placer enorme haberlos acompañado desde el este del país. Mañana, como siempre, a las 12 del mediodía los esperamos en Grandes de Verdad. Que pasen muy bien, que tengan todos ustedes buenas noches. En Fútbol por Carve pasó el relato de Daniel Colo Alonso. Alienta todo el país. El comentario de Martín Charquero y de Oscar Velo es una presentación de R. Cristófano. Si buscas Chevrolet Cristófano, Millán y las Violetas, y en rcristófano.com. Acabamos de ver una victoria impresionante de Central para el grupo de hinchas que todavía están en el campus de este club, un club que hacía un montón que no jugaba en primera. ¿Cuánto hacía, Gerardo, que no jugaba frente a Peñarol por un partido oficial? 2013 la última vez, Martín. Muy bien, y la última vez que le había ganado había sido... En el 2007, decíamos recién, fue 2-1, clausura de aquel año, fecha 12, con esa particularidad que le ganó 2-1, pero que los jugadores de Peñarol no convirtieron ningún gol. Todos los hicieron los jugadores palermitanos porque uno de ellos fue en contra. Pasaron 19 años entre la última vez que un hincha de Central vio ganar a su club contra Peñarol. Desde ahí también hay que tomar para valorar lo que debe significar para este club haber vuelto a primera y haber ganado en su segundo partido oficial este partido frente a los aurinegros. Creo que hay que valorar el cómo lo gana. Lo gana jugando primero que mejor que Peñarol, teniendo un plan. Después se puede discutir cuál era el plan de Aguirre. Seguramente no fue llevado a cabo como quería el entrenador. Pero también digo que el plan de Central nunca fue pinchar el partido, llevarlo a demoras constantes y tampoco acumular jugadores en su campo para defender una ventaja que en un momento era de 1-0 o una ventaja posterior de 2-0. Siempre se le vio a Central una intención de por lo menos salir a contragolpear. En el primer tiempo, la verdad, un equipo que demostraba que cuando la recuperaba, los primeros pases eran hacia adelante. Y así tomó mal parado a Peñarol en algunas situaciones. Ya en el primer tiempo, Britos hace dos buenas atajadas. En el primer tiempo, Peñarol Xavi estaba jugando mal. En el segundo tiempo, bajó todavía el nivel, lo que lo termina llevando a tener un nivel de juego decepcionante. El primer punto que los difiere o los distancia a los dos es que uno jugó, que fue Central, y yo creo que respondió muy bien al plan de la estrategia del entrenador, y el otro no jugó, participó del partido. Incluso hoy yo creo que es hasta cuestionable, después del 0-2, la actitud del equipo, hablo de los aurinegros, y la escasez de ideas o por lo menos situaciones en las que la rebeldía lo debió llevar a generar algo ofensivamente. Peñarol, salvo la chance de Arezzo, no tuvo nada más. Es como si hubiera bajado la cortina el equipo después de haber recibido el segundo gol. Cuando quedaba mucho por jugar. Cuando quedaba bastante todavía. Entonces, me parece que hoy, entiendo que a veces hay como un hábito permanente del fanático de cuestionar el meter y creer que no se gana por no meter, o que se pierde por no meter. Hoy Peñarol no jugó nada, fue realmente muy malo todo lo que hizo. Pero además, cuando el partido le exigía rebeldía, perdiendo 2-0, no la tuvo. Para mí fue un equipo abatido. Como que ya había asimilado que el partido lo iba a perder. Y todavía quedaba tiempo. Más allá del mal armado del 11, incuestionable ahora con las cartas vistas, pero ya haciendo ruido a todos nosotros, el equipo que Aguirre había armado para este partido, con Trindade de 4, Trindade las veces que pasó al ataque nunca definió bien con un centro, con Toñe de número 6, o sea lateral izquierdo, fundiendo el motor antes de tiempo y aparte con carencias defensivas, después con un doble 9 totalmente inconexo, casi que hoy la verdad para los que son críticos del doble 9 habrán sentido que el partido le dio la razón. No se encontraron nunca pasándose la pelota, ni uno atacando un espacio que el otro generaba por lo menos una desatención. Nada de, como dupla, nada de Arezzo Batista. Todo de Arezzo individualidad. O sea, es el único que se salva de Peñarol hoy. Pero además, de las malas, de lo que yo entiendo que son malas decisiones del entrenador, después quiero repasar lo que Wilson contó en varios programas de Minuto 1 en la semana. Que Aguirre estaba buscando darle un tiempo para preparar a Darias y a Laxaltka, al que le quería dar un descanso para el partido clásico.
Y la verdad que le cayó un encuentro que parecía totalmente viable para poder ganar, porque la diferencia en los nombres era brutal entre Peñarol y Central. Y bueno, y hoy lo que le faltó además fue plantel. El banco de suplente no le dio una opción que lo mejorara el equipo. Hasta el cambio de Angulo, sacado después de una situación en la que para mí debió ser expulsado por una segunda amarilla, Angulo, el árbitro, tras el llamado de Jimmy Álvarez, lo termina perdonando, pero Aguirre lo saca enseguida como diciendo, tengo miedo que haga algo y que lo terminen expulsando. La cosa que lo sacan y Peñarol dejó de tener juego por fuera. Y Angulo había sido de los más interesantes, de los más picantes del primer tiempo. No entendí el 11 que eligió Aguirre, no entiendo cómo se quedó con este banco de suplentes. Capaz que algún jugador lo tenía que llevar al banco para tenerlo ahí. Una de las primeras opciones que manejó fue poner al Cepillo González en lugar de Angulo. Un jugador que parecía desahuciado la temporada pasada por Aguirre y ahora empieza a ser demasiado considerado, digo, por los extremos. Por eso digo, malas decisiones de los jugadores en cancha, no me cabe la menor duda. Mal armado el equipo también, y hay que ver si todo lo poco que mostró Peñarol hoy no dispara al club, a los dirigentes y a Aguirre, que tiene que dar el aval sobre algunos jugadores, salir otra vez al mercado cuando quedan unos 10 días para terminar el periodo. Sí, además no hubo replanteo y ni siquiera estuvo la sensación, más allá de que llegó el gol de Arezzo, de que Peñarol lo iba a empatar y mucho menos de que lo podía llegar a superar en el score después de estar perdiendo 2-0, cosas que en otros momentos Peñarol sí demostraba, como que a pesar de estar perdiendo podía estar en partido y que en cualquier momento podía generar una reacción. Es verdad que cuando pone el descuento Arezzo, rápidamente no puede volver a la acción inmediata porque el VAR demoró muchos minutos en corroborar si estaba o no en posición adelantada a Arezzo, entonces eso le cortó la reacción a Peñarol. Que no sale nada, es decir, salió todo Escuchamos mal, a Rubio. No tuvimos funcionamiento durante todo el partido y bueno, a seguir trabajando, recién arranca el año, son puntos que duelen, más que ayer había dejado puntos Nacional y era importante ganar, pero bueno, arranca el año y tenemos que levantarnos cuanto antes de esto. ¿Preocupan las lesiones? ¿Se sumó otra más? Sí, pero bueno, el plantel tiene que saber convivir con eso, hay jugadores que pueden jugar en varios puestos, tenemos que tener el plantel lo más sano posible para todo el año y también es entendible que algunos jugadores los quiera cuidar para no apurar la hora y después estar sufriendo con lesiones todo el año, así que después veremos si el cuidarlo ahora acompaña a tenerlo mejor el resto del año. ¿Teniendo en cuenta las bajas que está teniendo Peñarol, Aguirre te ha pedido alguna incorporación más? No, por ahora no, vamos a seguir trabajando, falta hasta el 25, tenemos unos cuantos días por delante, pero es cuestión de trabajar, sobre todo de levantar a los lesionados y tener el plantel completo cuanto antes. Hasta ahí la palabra de Ignacio Rubio, el presidente de Peñarol. Bueno, impecable Wilson, la palabra de Rubio, marcando preocupación pero sacándole dramatismo seguramente a la situación de estos primeros 3 puntos perdidos. Vuelvo al análisis, el equipo de Peñarol que se manejaba, que podía jugar con Trindade de lateral derecho, con Toñi de lateral izquierdo, desde el momento que Wilson Méndez lo puso arriba de la mesa, llamaba la atención, nos generaba dudas, parecía difícil que en algunas cuestiones se pudiera llegar a adaptar de la mejor manera, pero es fútbol y la verdad que por algo lo había ensayado el entrenador. Ir al doble 9, cosa que había prácticamente descartado a lo largo del verano. Dale, Wilson. Gracias, compañeros. Bueno, digo, estamos en vivo para Carve Deportiva. ¿Qué análisis haces del partido que se le fue a Peñarol? Bueno, que la verdad que no salió nada y no generamos como para merecer ganar el partido, por lo tanto hay que aceptar la derrota, pero obviamente que duele porque venimos a buscar otra cosa. ¿Se conformó, Diego? No. Nada. Pero, iba a esto, la posición de Leo Fernández, a eso me refiero. Bueno, cantidad de veces lo hemos utilizado por todos lados, o sea, no en todo este tiempo. Hoy no salió. No voy a ir puntualmente a una cosa porque no salió, no encontramos en ningún momento un funcionamiento, generamos situaciones y estuvimos muy trancados. Digo, ¿por qué improvisar quizá con posiciones en los laterales teniendo jugadores? ¿Por qué improvisar quizá en algunos puestos, sobre todo los laterales, con jugadores que habitualmente no juegan ahí, teniendo jugadores en el banco? Bueno, fue la opción que entendimos mejor. Hoy, reitero, creo que no funcionó nada el equipo y
si vas a ir puntualmente, creo que no hubo cosas para destacar. Diego, qué lento que funciona a veces el VAR, ¿no? Porque descontó Peñarol y les cortó un poco eso y estaban todos mirándose como diciendo, ¿y ahora? Sí, pero bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, fue demasiado tarde el gol, quedaba muy poco y bueno. Y pienso que sí. Esperemos que sí, para tener alguna opción más. Y bueno, a ganar el próximo. Esto recién está empezando, pero no me quito la responsabilidad, así que no salió nada y fue una noche negra. ¿Nunca llegó? Sí. Y ahora ya está, pero desde que terminó el partido hasta ahora que venís a hablar con nosotros, ¿te replanteaste algo que podías haber hecho algo diferente? Porque terminó hace 5 minutos, me voy a replantear o plantear cosas en el correr de las próximas horas, sí. Eran muchas ausencias, Diego, quedó corto en el banco, ¿no? Puede ser que sí, la verdad que... Pero no quiero justificar, o sea, tenemos que asumir, no hay nada que justifique igual, ¿viste? Una noche que no se dieron las cosas y punto, y bueno, tenemos que mejorar para la próxima. ¿Lo positivo que es segunda fecha? Sí, o sea, esto es muy largo, pero bueno, son resultados que te duelen, venimos a buscar otra cosa, y rápidamente tenemos que asumir la responsabilidad, recomponer y ganar el próximo, o sea, es lo que tenemos que pensar ya. Hasta ahí la palabra de Diego Aguirre, el técnico de Peñarol. Después de la derrota, y yo creo que está bien lo que dicen en algunos casos, digo, asume la responsabilidad, no salió nada, noche negra, digo, lo que vimos todos, hasta asumiendo de alguna manera que el banco le quedó corto, que capaz que ahí hubo un error a la hora de cómo lo terminó componiendo. Yo creo que sí, que hay errores del entrenador en el armado del once inicial, errores del entrenador en el replanteo, los jugadores que no estuvieron ni cerca de una versión aceptable, sacando a cuentagotas lo de Arezzo, que además termina siendo positivo por el gol, sacándolo de Angulo mientras que estuvo en cancha. Yo creo que se regala, más allá de que no le correspondía de ninguna manera la roja directa, se regala pegando en el pecho a un rival adelante del juez cuando lo iba a amonestar por lo que había pasado inmediatamente antes. Entonces yo ahí no se lo computo como un error a Aguirre que lo haya sacado. Se saca solo Angulo porque estaba a un roce de que lo saquen de la cancha y ya estaba perdiendo Peñarol en ese momento por 1-0. Ahora, sacando esa decisión de Angulo, después todo lo demás que pasó en el partido, hay responsabilidad compartida entre el técnico y los jugadores. Partido malísimo de Peñarol, un rendimiento muy por debajo de lo esperado, un equipo que en ningún momento tuvo el dominio claro del juego, en ningún momento transformó en figura el arquero rival, casi no le pateó al arco, sí remate de media distancia que se fueron desviados, pero al arco, que provocaran reacciones del arquero, casi no existieron. Y Peñarol estuvo perdiendo siempre en el segundo tiempo. Entonces la verdad que la derrota es merecida. El arranque de Peñarol, que podría haber sido 6-6 aprovechando un mal resultado de Nacional, ahora lo termina dejando incluso debajo de Nacional y ahora tiene que salir a remar contra la corriente después de un partido que fue realmente muy malo. Hay algo que me parece como tema, ya es hora también de tocarlo, más allá que en cada partido hacemos una referencia a él, porque es un jugador muy diferente para todo nuestro campeonato, que es Leo Fernández. Pero a mí me da la sensación que por ser un jugador de una notable calidad, muchas veces no tiene que salir en los partidos. Porque de los que tienen ese talento, por más de que venga en un mal momento, vos siempre podés esperar algo. Es como el caso de los goleadores. Hay goleadores que capaz que están en una mala racha, pero siempre tenés esa expectativa de que el gol caiga. Bueno, a mí me parece que Leo Fernández tiene esa calidad, aplica esto, lo que quiero decir. Un jugador que a veces un buen pase, porque a veces ni siquiera tiene que ser una asistencia, un buen pase ha dado inicio a una jugada, y ni digo las asistencias que dio el año pasado. Pero me parece que pocas veces, en todo este recorrido que lleva en Peñarol de casi 2 años y algo, pocas veces yo recuerdo un partido en el que para mí hoy justificaba el cambio de los últimos 10 minutos.
porque no, si bien sí, creo que siempre se puede esperar algo, hasta incluso se puede esperar un gol de tiro libre, por más de que hace tiempo que no lo hace, me parece que ya cuando vos ves un jugador que no le sale nada y que aparte no le sale de no salir nada, está totalmente cerrado en querer hacer su gol. Hoy hubo 2 chances de tiro libre donde definió rematadamente mal por seguir pensando que él tenía que pegarle al arco cuando la jugada no se lo pedía. Aparte de un cúmulo de malas decisiones en el partido, pases cortos que terminaban donde no debían, se lo ubicó en dos lugares distintos de la cancha, primer tiempo más retrasado, para mí ahí sin presión para recibir la pelota y para jugar, pero cuando iba al ataque se equivocaba y a veces buscaba tanto, se enfrascaba tanto en buscar esa falta que casi siempre busca en el costado derecho del ataque para intentar que se le genere la posibilidad de la falta, que la terminaba perdiendo. Y en el segundo tiempo, jugando más arriba, misma historia en el sentido de la falta de precisión. Entonces me parece que hoy sí fue un partido en el que si Aguirre quería en algún momento sacarlo de la cancha como para que el jugador se dé cuenta de que está muy por abajo de lo que debe, hoy dejó pasar una posibilidad Aguirre de sentarlo, aunque fueran 10 minutos. Igual el equipo, faltando 15 más o menos cuando había recibido el segundo gol, bajó la persiana. Entonces me parece que hoy sí fue un partido para que Leo Fernández terminara el encuentro mirándolo desde afuera. Es una buena visión para lo que pasó adentro de la cancha. Independientemente de esto, más que nunca las responsabilidades son compartidas. Esto es una frase muy recurrente cuando desde los protagonistas se quiere explicar un mal momento. Bueno, las responsabilidades son compartidas. No, hoy realmente las responsabilidades son compartidas, porque hay responsabilidades muy marcadas, pero de varios protagonistas pesados de Peñarol. Yo creo que también hay que llevar esto a los términos que corresponden. Es una derrota dura porque es una derrota que mereció Peñarol. Es decir, una victoria que mereció Central Español. Entonces, ahí está el primer impacto del triunfo, o de la derrota en este caso para Peñarol. Pero, cuando el técnico, que habitualmente es el más lúcido de todos, cuando habitualmente las decisiones complicadas que toma le terminan saliendo bien, cuando está acostumbrado a tener un porcentaje de acierto que se traduce después en rendimiento y en resultado, por lo menos en el resultado, hoy esto no pasó en nada. Eligió a Trindade de lateral derecho, normalito, ahí. Eligió a Toñi de lateral izquierdo, la pasó espantoso Toñi. No es que jugó espantoso, la pasó espantoso. Porque por ahí se animó a atacar Central Español y generó los principales problemas. Y lo sacó a Toñi de un lugar en el que lo venía haciendo bien. O sea, hoy se va con la confianza disminuida un futbolista que venía siendo una solución para Peñarol. Para mí elige una vez más una posición incorrecta para Leo Fernández, que jugar ahí en el círculo central, retrasado. Mucho más para sacar la pelota bien jugada que para terminar las jugadas de ataque, que se supone debería ser el principal diferencial de Leo Fernández. Después Angulo, en el primer tiempo, estaba haciendo lo mejor por derecha, decide pasarlo para la zurda. A mí me gustó bastante más por la derecha que por la zurda. Pero bueno, son determinaciones del entrenador. Quiero decir, ahí hay un cúmulo de decisiones técnicas, pero de rendimiento de los jugadores adentro de la cancha, que también en algún caso son difíciles de explicar. El contexto, segunda fecha del campeonato. Escándalo, ninguno. Pero es un partido en el que hoy Peñarol ya podría haber empezado a sacar diferencia respecto de Nacional. Hoy Peñarol salió a la cancha sabiendo que Nacional había empatado. Entonces ya tenía de arranque en el campeonato, y los puntos valen lo mismo fecha 2 de la apertura que fecha 11 del clausura, más allá que en la 11 del clausura se valora todo mucho más. Estos puntos que perdés, después te terminan costando carísimo. Entonces me parece que la derrota es muy fuerte para Peñarol, no únicamente porque un grande cuando pierde siempre está mal y siempre hace ruido, sino porque hoy además Peñarol lo mereció. Ahí está la gravedad de la situación. Cuando logró descontar, ya le quedaban muy pocos minutos, además el tema del VAR también terminó influyendo. Hay que ver qué va a hacer Peñarol de cara al futuro en el tema de la cantidad y calidad de las variantes que le quedan en el plantel. Porque también hemos hablado de que hace un mes Nacional estaba mucho mejor que Peñarol en el plantel, ahora Peñarol emparejó. Bueno, el banco de hoy de Peñarol llamaba la atención.
llamaba la atención. Una decisión muy pesada del técnico de armar el equipo como lo armó y de conformar el banco como lo terminó conformando. Siguiendo con algunos aspectos de este partido, hay un momento que justifica también que hagamos una mención a algo que ocurrió que no se puede tomar como algo normal. Si bien hubo 2 goles que fueron revisados por VAR. El primero de Central, la revisión es ínfima en tiempo, pero diría que no le debe haber llevado ni 30 segundos y era trazado de línea. Y la verdad que se veía que la decisión era una jugada fina, pero que arriesgaron, que cobró bien el árbitro en la cancha, dando el gol, y que aparte el equipo VAR lo resolvió bárbaro y bien. No había offside del jugador de Central. Bárbaro. Vamos al gol de Peñarol. Hay una revisión que duró, contado, más de 4 minutos con 20 segundos. 4 minutos 20 segundos. Seguramente va a tener que explicar en algún momento, bueno, sí, los audios no van a salir, pero digo, alguien va a tener que explicar que tiene que haber pasado algo técnico en la cabina del VAR. De ninguna manera esa jugada puede llevar tanto tiempo. Porque aparte, cuando se ve, después de un largo rato, pues esto es parte del protocolo que también impuso la Uruguaya de Fútbol, las jugadas de donde está la revisión de VAR se tienen que ver luego de que ya se ejecute. Se muestra el trazado de línea y la verdad que era fina, pero diría que hasta menos fina que la del gol del primer gol de Central. Entonces no se entiende. No lo estoy marcando como un aspecto que haya influido en el resultado, que a Peñarol eso lo liquidó, lo frenó una posible reacción. No lo justifico desde ese lugar. Lo que digo es, son temas que no pueden pasar en una liga profesional, que haya 4 minutos para revisar una jugada que, digo sinceramente, si paraban bien la imagen, ya te daba para decir que estaba habilitado Matías Arezo. En Central hay figuras, por supuesto, porque no se trató solamente de un buen rendimiento colectivo, que para mí hay ahí está parte de la identidad del triunfo de Central. La verdad, como juego colectivo, lo entendió mucho más hoy Central que Peñarol, un equipo del aurinegro totalmente dependiente para llevar la pelota a la fase de ataque, hacerlo jugando más directo para Arezo que para cualquier extremo, o para cualquier jugador que estuviera en el ataque, solamente para Arezo. Me parece que Central en lo colectivo es ahí donde le saca una ventaja hoy a Peñarol. Pero en rendimientos individuales, muy bien Gandolfo y muy bien Camarda. Hacía mucho que no veía un doble caño que saliera bien, perfecto como le salió a Camarda contra el Cepillo González, y que aparte terminara sirviendo para una asistencia. Él corre después y asiste notable a Lucas Pino. Sensacional el doble caño de Camarda. Es la jugada desde lo técnico hasta ahora más rica en cuanto a calidad en esta fecha. Volviendo al encuentro y volviendo a analizar algunos aspectos de Peñarol, y más a lo que acaba de declarar también Diego Aguirre. Me imagino que es un tipo que además va a repasar otra vez las imágenes del partido, pero creo que hay cosas que rompieron los ojos ya en el primer tiempo. Toñi como lateral izquierdo, totalmente obligado a jugar en un puesto en el que hoy Central, sin un puntero fijo, lo complicó. Como experimento, creo que debió durar 45 minutos. No Toñi en la cancha, el experimento de lateral izquierdo, y llevarlo a jugar más arriba. Yo recordaba algún partido de Toñi jugando como carrilero en Defensa y Justicia. Capaz que estoy omitiendo y el jugador, no sé, tuvo más partidos como lateral izquierdo en otra etapa, pero como carrilero sí. En una línea de 5, sí. Contra Nacional jugó como carrilero. Lo que no entiendo es la posición de lateral zurdo. Cuando lo atacaron lo complicaron, y además eso fue, creo que, totalmente contraproducente para un jugador que con el paso de los minutos no solamente se cansaba, sino también sentía que se estaba frustrando. Claro, pero vamos a suponer que sí, que tenía en su pasado partidos como lateral izquierdo. Bueno, está bien, eso podrá haber sido hace un tiempo, y en eso se habrán parado Diego Aguirre para intentar que cubra hoy puntualmente, circunstancialmente, una situación que está atravesando Peñarol en cuanto a algunas lesiones y jugadores que se cuidaron para que lleguen de mejor manera a la fecha número 3 y sobre todo a la 4, que es el clásico. Bueno, después, más allá de esos antecedentes que yo tampoco los recuerdo, el rendimiento fue malo, pero aparte fue un doble tema con Toñi, porque fue que no pudiera cumplir la faceta defensiva y que por ahí Central Español encontrara un montón de facilidades y de ventajas para poder atacar, y que en el primer tiempo incluso dominara algunos tramos del partido, justamente por haber encontrado ese lugar. A la espalda de Toñi hizo lo que quiso, sino que además perdió la chance de ver la productividad de Toñi en el ataque.
Entonces, yo no digo que Toñi hasta acá venía haciendo una cosa de locos en Peñarol, pero venía rindiendo bien. Se venía acomodando. De hecho, había convertido un gol en la primera fecha, con movimientos interesantes. Seguramente le falta mucho más recorrido, es decir, ganar más minutos, tener más partidos, aclimatarse a Peñarol, pero lo venía haciendo bien. Esto es un golpe para el jugador, que se va a reponer, no va a tener inconveniente, pero digo, venía de tener buena nota y hoy pasa a ser de los más criticados. Y yo creo que mucho más criticado que el jugador debería ser el entrenador por tomar esa decisión, cuando Peñarol tiene otros futbolistas que realmente pueden cumplir esa función. Entonces, en definitiva, también la cosa pasa por ahí. Después, otras decisiones de Aguirre, que por lo menos a mí me llamaron la atención, ir decididamente al doble 9. No porque no puedan jugar Arezzo y Batista juntos, obvio que sí pueden hacerlo, pero fue tanto lo que trabajó Aguirre para marcar que no es el sistema que más le gusta, que se sintió incómodo el año pasado, muchas veces yendo al doble 9 después que se lesionó Cabrera, que yo no me imaginé en estos primeros partidos la chance de un doble 9 tan marcado como lo hizo hoy con Batista y con Arezzo. En el primer tiempo Batista no, más allá de las ganas, la predisposición, ir a pelearlas, no tuvo una chance de gol, no le dieron una pelota. A Arezzo adentro del área tampoco. Arezzo tuvo un par de remates desde afuera del área. Entonces hay un montón de situaciones que pueden llevar a entender cómo se termina registrando esta victoria de Central Español. Obviamente lo que hace ruido es que pierda el grande, pero acá hay mucho mérito del chico que arranca con 6 de 6, que arranca siendo animador de la apertura, que hoy tuvo una idea muy clara y que en muchos momentos dominó el partido. Se jugó claramente mucho más como quiso Central Español, con diferencias entre el primer tiempo y el segundo, mucho más osado en el primero, mucho más conservador en el segundo, sabiendo siempre cómo manejar la diferencia. Y eso lo llevó a ganar el partido. Cortito, porque hay una información que colocó recién nuestro compañero de Todo Pelota, Emiliano Salomón, que a mí me sorprende y quiero que la cuente él. Emi, bienvenido, ¿cómo te va? Y explica un poco lo que pasó en el gol de Arezzo. ¿Cómo anda, Martín? El saludo para todos. Y bueno, rápidamente, estamos en lo que es la salida del campo de Maldonado y justamente nos cruzamos con Jimmy Álvarez, encargado de ser el juez VAR hoy. Y a la pasada, sin que nosotros le preguntemos nada, nos dijo aclarar de que se demoró porque intentamos y no pudimos trazar líneas en el gol de Arezzo. Por eso la decisión fue pura y exclusivamente y 100% del equipo arbitral en campo de juego. ¿Y por qué no pudieron trazar? ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, fue la pasada y rápidamente. No me pude explicar los motivos, si fue por la ubicación de la cámara, si la altura de la misma. Viste que siempre son estas explicaciones cuando no se pueden trazar líneas. No me manejó puntualmente cuál fue el motivo. Sí me dejó claro de que no se pudieron trazar líneas. Se demoró, se intentó, pero la decisión la toma el equipo arbitral en campo de juego. Bueno, ojalá que haya una explicación a esto, porque no podemos avalar esto como algo normal y que pueda seguir ocurriendo. Y más, hay casos en donde no funciona el VAR y se le advierte con antelación a los jugadores. Evidentemente, esto fue sorpresivo y debe haber sido puntual en ese lado, porque del otro lado, en el primer gol de Central, sí se trazó línea, fue bastante ágil todo y dio que estaba habilitado por poco, digamos, pero habilitado. O sea, no se pudo trazar en ese momento para ese arco. En el otro arco se había podido. Correcto, y yo miraba después la cámara, viste que acá en el campo la altura es la indicada o la solicitada por el equipo arbitral. Estaba ubicado en la línea del área grande, como siempre se ubica en casi todos los estadios, en el Gran Parque Central, en el Campeón del Siglo, en el Estadio Centenario, donde no hay problemas. Bueno, puntualmente hoy hubo inconvenientes, se intentó, por eso la demora de varios minutos. No se llegó a lograr trazar líneas y se le comunica al equipo arbitral que decía en campo de juego y el gol fue validado. Bueno, gracias, Emi, una noticia que nos sorprende realmente, pero vale muchísimo tu testimonio. Un abrazo para vos. Abrazo grande. Bueno, es un tema para seguir mañana. ¿Qué pasó? Sí. La verdad que no termino. Aparte, un estadio con altura, el estadio, no cancha, estadio.
No, algo tiene que haber pasado, evidentemente, a nivel de... Eso puede ser algo técnico del VAR. Exactamente. Algo no funcionó para que no pudieran tirar. La repetición se vio, a ver, lo que digo por la duda, la repetición se vio enseguida el gol, después no se puede pasar hasta que tome la resolución el VAR y se emitió después, como dice el protocolo, después de que se tomó la decisión final. O sea, repetición hubo. Sí, pero es verdad que nunca con líneas. Claro, pero te quiero, no, a lo que voy es que no es que se cayó una cámara y no funcionaba esa cámara que cubre el offside. No, se vio claro. Y lo otro que quiero decir, para mí se equivoca Leodán González, y bueno, obviamente también se equivoca inicialmente Jimmy Álvarez. Yo creo que Angulo debió ser expulsado, no por roja directa, pero sí por segunda amarilla. Leodán González le saca una amarilla por un primer golpe que da el jugador cuando extiende su brazo y golpea a un futbolista de Central. Enseguida viene un jugador de Central, le recrimina y Angulo le pone la mano en el pecho. El jugador de Central exagera mucho, pero le pone la mano en el pecho y el árbitro ve toda esa situación y decide expulsarlo directo por la mano en el pecho. Lo llama el árbitro, VAR para mí correctamente, pero cuando lo llama, yo pensé que Leodán González decía, me equivoqué, no es roja directa, es amarilla. Esa segunda amarilla. Sin embargo, tacha la roja y no la entiende como amonestación. La acción, analicémosla individualmente, la acción en la que el jugador de Peñarol le pone la mano en el pecho al futbolista central, después se puede, no sé, analizar, no sé, la intensidad, si le puso apenas la mano en el pecho o le buscó empujar. Yo creo que hubo una intención de empujón, de sacárselo de encima. Sin embargo, Leodán González le perdona ahí la segunda tarjeta amarilla a Angulo. Claro, por eso ahí yo no catalogo como error de Diego Aguirre haberlo sacado, porque estaba a nada de ser expulsado el colombiano. Comparto, debió ser una amarilla por el golpe contra Tarragona, un toque contra Tarragona, y debió ser otra amarilla por el golpe en el pecho, o el toque en el pecho, porque la verdad que en ninguno de los dos casos se lo puede llegar a definir como golpe, pero sí son dos jugadas de tarjeta amarilla, eso es una realidad. Entonces, no ameritaba de ninguna manera roja directa, totalmente exagerada la decisión inicial de Leodán González, pero después como que se pasó para el otro lado. Tampoco era para sacar una segunda amarilla, eran dos amarillas igual a roja. Por eso, en este caso, más allá de que Angulo venía siendo claramente el jugador más picante de Peñarol, está bien que el técnico lo haya sacado porque se quedaba con uno menos en nada. Estaba a nada de que lo terminen expulsando al futbolista Angulo. La realidad es que Peñarol jugó muy mal, Central Español jugó muy bien y por eso termina obteniendo merecidamente su segundo triunfo consecutivo en esta apertura. Segundo triunfo consecutivo. 2 partidos jugados, 2 partidos ganados, 6 unidades. Peñarol había arrancado con el pie derecho, ganando en el campeón del siglo. Ayer vio cómo empató y perdió sus primeros puntos Nacional. Hoy tenía la chance ya de sacarle 2 de ventaja y sin embargo termina 1 abajo. Eso también es parte de un arranque que genera cosas y que mañana va a tener un montón de polémica en torno al equipo que plantó en cancha Diego Aguirre, con errores, a la reformulación de Diego Aguirre, con errores, y a rendimientos individuales sumamente bajos adentro de la cancha que también explican por qué Peñarol hoy no se termina llevando por lo menos una unidad de Maldonado rumbo a Montevideo. Nosotros nos vamos, le ponemos punto final a este postpartido aquí en Carve Deportiva. Ustedes se quedan un ratito más con todos los compañeros en Río Branco 1483. Mañana toda la programación de la radio desde las 7 de la mañana, con mucho para hablar, con mucho para poner arriba de la mesa en una fecha que estuvo espectacular, con resultados de todo tipo, con resultados que los tienen a los dos grandes sin poder sumar la victoria en esta etapa. Por lo tanto hay un montón para hablar, no se lo pierdan mañana desde las 7 de la mañana. Nos vamos, gracias por elegirnos, chau. El comentario